Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 3 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi nombre es Luis Ángel Macías Marín y al día de hoy vamos a ver la práctica número 5, que corresponde a la entrada y salida de datos. Como hemos visto en prácticas pasadas, hemos centrado en resolver problemas o en hacer programas que se basan únicamente en procesar datos. Que si teníamos tablas, que si queríamos hacer sumas, que si queríamos hacer restas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar información de los puertos que nos da el PIC y a partir de esa información hacer un proceso y después volverlo a sacar a otros puertos del PIC. Y como en un principio les había dicho que el lenguaje ensamblador es un lenguaje que en principio depende únicamente del dispositivo, pero que aprendiendo a programar o entendiendo las bases lógicas de cómo es la programación se puede aplicar a otros dispositivos. Para estas últimas tres prácticas las desarrollaremos en un nuevo programa y en un nuevo PIC. ¿Cuál vamos a utilizar? Se estarán preguntando. Vamos a utilizar el PIC 16F877A. El PIC corresponde, o mejor dicho, es desarrollado por la marca Microchip y el programa que vamos a estar utilizando es MPLAB. ¿Okay? Para que lo vayan consiguiendo y aparte pues que vean que sí se puede desarrollar sabiendo cómo estructurar las cosas. Ok, entonces como vamos a cambiar de PIC, es bueno saber primero que nada en qué se diferencia para empezar a trabajar. Entonces, como hemos dicho, en un lenguaje ensamblador no hacemos, o vaya, las instrucciones no te dicen directamente qué es lo que va a hacer. Vaya, en una programación en ensamblador nos basamos en registros de la memoria como tal del microcontrolador para hacer todas las funciones. Entonces, en este PIC, ¿dónde o cómo está representada la memoria? Bueno, este es el datasheet del PIC y como podemos ver, esta memoria está dividida como en 4 columnas. Estas 4 columnas se les conoce como bancos. ¿Y por qué está así? Porque digamos que es la manera en la que este desarrollador produjo su microcontrolador. Ahora, ¿esto en qué nos afecta a nosotros? Si recordamos un poco los métodos de direccionamiento, que estaba el directo, el indirecto, el extendido, el indexado, nosotros nos podemos estar moviendo de banco a banco para siempre estar trabajando con lo que sería el método directo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, es fácil. Hay un registro aquí que se llama status, que status lo que nos permite es hacer una conexión entre bancos para estarnos desplazando de entre banco y banco sin ningún problema. Como dije, el registro status nos permite movernos de banco a banco. En el registro status, al igual que en lo que era en el Code Warrior, o mejor dicho, en el otro PIC que estábamos utilizando con anterioridad, cada registro está compuesto de 8 bits. Entonces, en el registro status, 2 de esos bits nos permiten movernos entre banco a banco para estar utilizando el método de direccionamiento directo. ¿Cuáles son esos 2 bits? Es el RP1 y el RP0, así como lo estamos viendo aquí en pantalla. Si nosotros queremos acceder al banco 0, entonces ambos bits tienen que tener un valor de 0. Si nosotros queremos acceder al banco 1, pues el RP0 tiene que tener un valor de 1. Si queremos acceder al banco 2, el RP1 tiene que tener un valor de 1. Y si queremos acceder al banco 3, ambos bits RP1 y RP0 tienen que tener el valor de 1. Y tal vez se pregunten, ¿por qué nos estás diciendo esto? Bueno, es porque nosotros en esta práctica vamos a tomar información de entradas, de puertos de entradas, y en otros puertos vamos a hacer algo. Entonces necesitamos, primero que nada, empezar a saber cómo configurar las entradas y salidas
y necesitamos, en este caso, saber cuáles son los registros donde vamos a estar manejando todo. Si checamos aquí, esta es la misma imagen del banco de memoria del PIC. En el banco 0 tenemos lo que serían el port A, port B, port C, port D y port E. Esos puertos nos van a tener, o mejor dicho, son los registros directamente del puerto. Sin embargo, va a funcionar dependiendo de cómo los configuremos y cómo los podemos configurar de una manera muy sencilla. En el banco 1 tenemos algo que se llama tris A, tris B, tris C, tris D y tris E. Estos registros que tenemos aquí nos permiten configurar lo que sería los puertos A, B, C y D como entradas o salidas según lo que nosotros le digamos. ¿Y cómo funciona eso? De simple manera que si le damos un 0, pues van a funcionar como salidas, y si le damos un 1 van a funcionar como entradas. Y ahora, ¿cómo sé cómo se relaciona? Pues ambos tienen 8 bits. Entonces, si yo le pongo un 0 al primer bit de, por ejemplo, el tris B, entonces el primer bit del puerto B va a estar funcionando como una salida. Y si yo le pongo un 1 al segundo bit de lo que sería mi tris B, entonces mi puerto B, el pin número 2 en este caso, o lo que corresponde al bit 1, va a estar funcionando como una entrada. Y así es como se configuraría en este microcontrolador. Una vez dicho esto, vamos a ver lo que nos requiere la práctica. La práctica son dos programas muy sencillos, donde el primero tenemos que hacer un programa donde si está presionado un interruptor, me va a encender un LED. Si está abierto, lo va a apagar. Y si en un segundo interruptor está encendido, va a encender un segundo LED. Y si un segundo interruptor está apagado, pues entonces el segundo LED se va a apagar. Es como si, pues es directamente relacionar un interruptor con un LED para que los estados sean iguales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí estamos en el código ya desarrollado. Si vemos, lo primero que hacemos es con la instrucción list incluir lo que sería el PIC que vamos a estar manejando, y con el include nos traemos todas las instrucciones con las que viene el microcontrolador. Ahora, el microcontrolador, aquí como estamos viendo, estas son todas las instrucciones con las que viene. Comparado con el otro microcontrolador son mucho menos, y a lo largo de esta práctica vamos a ver cómo funciona. Entonces, regresando al MPLAB, lo primero que vamos a hacer es organizar nuestras salidas y nuestras entradas. Entonces, como les dije, para organizar nuestras salidas y nuestras entradas, tenemos que ir al banco 1, al tris que nosotros queramos, y poner 0 o 1 dependiendo de qué salida o qué entrada queramos. Entonces, empezamos nuestro programa poniéndole un org0, indicándole que vamos a empezar en esta dirección que está aquí, ¿sí? En la 00. Después, ¿qué le decimos? Que ponga un 0 en el registro status en el bit RP1. Y aquí les decimos que ponga un 1 en el registro status en el bit RP0. Si recordamos, para acceder al banco 1 necesitábamos que RP1 sea 0 y que RP0 sea 1. Entonces, aquí vemos que esta instrucción que es BCF, bit clear DF, F siendo un registro, le estamos diciendo que de este registro, este bit que estamos declarando aquí, se va a hacer 0, y que este registro de aquí, este bit en específico, se va a hacer un 1. De esta manera nosotros accedemos al banco 1. Y al igual que era en el antiguo microcontrolador, teníamos un acumulador, el cual podíamos utilizarlo para movernos a lo largo de toda la memoria
así como hacer operaciones matemáticas y lógicas. Aquí también tenemos 1, nada más que en vez de A se llama W. Entonces con la instrucción move LW estamos moviéndole una literal, un número, una constante, como lo quieran llamar, a nuestro acumulador W. Y recordemos que son registros de 8 bits. Entonces aquí le estamos diciendo que me vas a mover este número en binario. Si vemos son 8 números, son 4 unos y después un 1, 0, 1, 0. Y que esto lo vamos a mover con la instrucción move WF, que lo que tengamos a W lo pasemos a F, al registro tris-B. De esta manera, ¿qué le estamos diciendo? Que el bit menos significativo y lo que sería el bit número 2, porque empieza desde 0, 1, 2, el bit número 2, se comporten como salidas y que todo lo demás se comporte como una entrada. Entonces, lo siguiente es que declaramos el puerto C todo como una entrada. Y ahora, para regresar y empezar ahora sí nuestro código, tenemos que regresar al banco 0. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner un 1 en RP0, pues aquí le volvemos a poner un 0 con bit clear df. Una vez hecho esto, empezamos nuestro código, nuestro programa principal, y viene la primera instrucción, bit test df. Me vas a probar un bit de un registro que yo te diga. Y te vas a saltar la siguiente instrucción si ese bit tiene un valor de 0. Entonces aquí yo le estoy preguntando, ¿el puerto C, tu bit número 0, tiene un valor de 0? Si es así, pues yo lo que voy a hacer es, voy a apagar lo que sería mi primera salida. Esta primera salida la voy a conectar a mi primer LED. Entonces, si el botón está apagado, me voy a saltar esta y lo voy a apagar. Pero ¿qué pasa si está encendido? Si está encendido, entonces no me salto esta, voy a la siguiente y me dice go to, esto es un salto. Entonces me dice, ve a la etiqueta que se llama encender 1. Entonces el programa busca y dice, ah, mira, aquí está encender 1. Encender 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prenderme la primera salida y después va a volver a saltar. Dice, ahora ve a donde dice siguiente 1. Entonces regresa y aquí está siguiente 1. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros hiciéramos una subrutina y que al momento de regresar, pues regresará aquí mismo? Pues que primero lo apagaría, lo prendería y después lo apagaría. Y sería tan rápido que nosotros no seríamos capaces de verlo. Entonces, de esta manera, imagínatelo así, que el puerto C tiene un valor de 1. Entonces, no se va a saltar esa instrucción, se viene para acá hasta encender, me prende lo que sería mi primera salida y digamos que se salta, porque si lo programamos, el que apaga el primer LED, mi primera salida. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora probamos el segundo botón. Checamos ahora la segunda entrada, que sería el puerto C, el número 2. Y le hacemos la misma pregunta. ¿Está apagado? Si está apagado, entonces me vas a apagar mi segundo LED. Pero si está encendido, entonces vete a la etiqueta que dice encender 2. Y encender 2 hace exactamente lo mismo. Me prende lo que sería mi puerto B, en este caso el bit número 2. Cuando lo prende, entonces regresa a la etiqueta que dice siguiente 2, que es aquí abajito, se salta el que lo apaga. Ahora tiene una etiqueta que dice ve a inicio. Entonces salta aquí a inicio para que vuelva a testear todo esto. Entonces el programa va a estar testeando, va a estar en un ciclo infinito, checando los valores de los interruptores. Cuando detecte un cambio, como va tan rápido checándolo, pues simplemente lo va a cambiar.
Entonces, para comprobar el funcionamiento, vamos a ver este circuito aquí en Proteus. Como ven, tenemos dos botones que están conectados a mi microcontrolador, como dijimos, en el puerto C, que es este que está aquí, en el pin 0 y en el pin 2. Y aquí del puerto B salen dos salidas. Tenemos el primer LED que se conecta al 0 y el segundo LED que se conecta al 2. Entonces, si nosotros le damos aquí para simular, vemos que este primer interruptor, cuando está apagado, este primer diodo está apagado. Pero si nosotros le presionamos, ahora está encendido. Soltamos y se apaga. Entonces vemos que este comportamiento sí se queda. Y ahora, cuando nosotros presionamos el segundo, se prende el segundo. Y si dejamos los dos, pues se prenden los dos. Y esto sería el primer código o el primer programa que tenemos que desarrollar. El segundo programa nos dice, tenemos que hacer un programa para que un LED, en este caso un LED 1, se prenda y apague en diferentes frecuencias dependiendo del valor de los dos botones que tenemos aquí. De manera que cuando estén ambos en 0, parpadea una frecuencia de 10 Hz. Cuando tengamos un 1 en el segundo switch, tengamos una frecuencia de 5 Hz. Cuando esté prendido el primer switch pero el segundo está apagado, tenemos una frecuencia de 2. Y cuando tengamos ambos encendidos, pues va a ser una frecuencia de 1. Es decir, va a prender y va a prender y apagar cada segundo. Entonces, para hacer esto, ya tengo aquí mi código escrito. De igual manera, empezamos lo que sería nuestro código poniendo list p igual 16f877a, que esto es decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con este PIC. Después con el include nos traemos todas las instrucciones que hemos estado manejando. Después, este comando que dice cblock nos permite crear, o mejor dicho, nombrar memorias, en este caso de 1 y de 2, que utilizaremos para una rutina de retardo. Entonces, lo primero que hacemos en este programa es, al igual que en el pasado, empezamos definiendo nuestras entradas y nuestras salidas. Al igual que como hicimos en el pasado, ponemos un 0 en RP1 del registro status y un 1 en RP0 para acceder al banco 1. Ahora ponemos, si recordamos en el programa anterior, aquí movíamos toda una palabra de 8 bits y luego la poníamos en el registro. Pero como solo vamos a estar manejando un puerto de salida, pues entonces puedo utilizar esa instrucción que es bitcleartf, diciéndole que en el puerto B solo el pin 0 lo voy a estar utilizando como salida. Y yo le digo aquí que todo mi puerto C lo vamos a estar manejando como una entrada. Volvemos a poner un 0 en el RP0 para regresar al banco 0. Y ahora continuamos con nuestro código, o mejor dicho, empezamos. Si bien esta es la tabla de las frecuencias a las que vamos a estar manejando, es decir, que lo primerito que vamos a hacer es que si ambos interruptores están apagados, yo voy a tener un retardo de 10, mejor dicho, va a estar parpadeando a una frecuencia de 10 Hz. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Hay una forma que consistiría en realizar una rutina de retardo relacionada a cada frecuencia. Si nosotros abrimos nuestra calculadora, sabemos que la frecuencia en un periodo de una señal, en este caso el periodo en el tiempo en el que va a prender y va a apagar el LED, es inversamente proporcional a la frecuencia a la que estamos manejando. Es decir, que si yo quiero una frecuencia de 10 Hz, por ejemplo 10 Hz, tenemos que dividirlo a la mitad. Va a ser 1 entre 10. Es decir, que va a durar 0.1 segundo prendido y 1 segundo apagado. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo hacemos esto usando una sola rutina de delay? Esta rutina de delay fue generada con una página de internet que se las voy a dejar en la descripción. La página te crea directamente lo que son los registros, te crea la cantidad que va a tener cada registro para hacer el mismo comportamiento que nosotros vimos en la práctica pasada. Y es una página que te lo hace súper preciso. Entonces, con ayuda de esa página, nosotros generamos esta rutina de delay de 0.1 segundos. Con ayuda de esa página generamos una rutina de delay de 0.1 segundos, como lo vimos aquí que ocupamos en la calculadora. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, si decimos que tenemos o que queremos que el LED esté prendido y apagando cada hertz, con una frecuencia de 1 hertz, significa que va a pasar un segundo, va a prender, va a pasar otro segundo, va a apagar, va a prender un segundo, va a prender, va a pasar un segundo y se va a apagar. Entonces, si lo pensamos bien, el máximo tiempo que va a tener que esperar es un segundo. Y el mínimo tiempo que va a tener que estar prendido o apagando, pues va a ser 0.1 segundos. Entonces hacemos una sola rutina de delay que dure 0.1 segundos y hacemos 10 veces el llamado a esa rutina de delay. ¿Para qué? Para que simplemente nosotros le digamos desde dónde vas a empezar a hacer las rutinas de retardo. Entonces, si yo quiero que haga una rutina de retardo que parpadee mi LED a una frecuencia de 1 Hz, pues vamos a hacer que pase por los 10 llamados a la rutina de retardo. Si nosotros queremos que haga un retardo de 1 segundo, pues hacemos que repita un retardo de 0.1 segundo 10 veces, porque 0.1 por 10 me va a dar una unidad, me va a dar un segundo. Ahora, para las demás frecuencias, recordemos que el tiempo que va a estar prendido y apagado es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, que si nosotros queremos una frecuencia de 5 Hz, pues va a ser 1 entre 5. Es decir, que va a tener que estar prendido 0.2 segundos. Si queremos una de 2 segundos, de 2 Hz, perdón, va a ser 1 entre 2, pues va a ser 0.5 segundos. Y si queremos una de 1 Hz, pues va a ser literalmente 1 segundo. Entonces, estas son las frecuencias que vamos a estar utilizando, o mejor dicho, el tiempo que va a tener que durar encendido y apagado el LED. Entonces, en mi programa vamos a poner 10 veces una rutina de retardo de 0.1 segundos, que es este delay que tenemos aquí. Si yo quiero un delay de 1 segundo, entonces yo voy a hacer que empiece a correr de aquí hasta abajo, para que después me haga el encendido o el apagado del LED. Ahora, eso sería para la frecuencia de 1 segundo. Ahora para la frecuencia de 2 Hz yo ocupo que esté prendido durante 0.5 segundos. Entonces lo que voy a hacer es que esté prendido durante 5 de estas aquí. Entonces aquí arribita le pongo una etiqueta. Ahora, si yo quiero que esté prendido durante 0.2 segundos, entonces yo lo llamo 2 veces a la rutina. Y si yo quiero que esté prendido nada más una vez, pues un solo llamado. Ya que tenemos establecido cuánto va a durar cada frecuencia, ahora vamos a utilizar lo que serían las instrucciones bit test para definir cuándo va a hacer cada cosa. Primero lo que hacemos es, recordemos que vamos a utilizar el puerto C, en este caso el bit 0 y el bit 2 para nuestra práctica. Entonces, checamos el primer puerto. ¿Está encendido el switch 1? Le vamos a preguntar. Si es así, entonces me va a checar el segundo switch. ¿Está encendido?
recordemos lo que nos dice aquí. Si ambos están encendidos, entonces va a ser una frecuencia de 1 Hz. Y si es una frecuencia de 1 Hz, nosotros queremos que haga la rutina de retardo 10 veces. Entonces, si está encendido el primero, se salta la siguiente instrucción. Pregunta por el segundo. ¿Está encendido el segundo? Se salta la segunda instrucción y empiezan los 10 retardos que nosotros pusimos aquí. Ahora, pensemos que está encendido el primero. Entonces se salta esta instrucción y pregunta ahora por este. ¿Está encendido el segundo? ¿Sabes qué? No está encendido, está apagado. Entonces va a la instrucción siguiente y dice ve a la segunda frecuencia. La tabla nos dice que cuando el switch 1 está encendido y el switch 0 está apagado, entonces vamos a tener una frecuencia de 2 Hz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sabes que el primero está encendido, pero el segundo está apagado. Entonces es una frecuencia de 2 Hz. Entonces vas a hacer 5 veces la rutina de retardo. Ahora, si el primero está apagado, nos vamos a ir a la siguiente instrucción que nos dice ve a comparación. Entonces, aquí en comparación vamos a preguntar, ¿el segundo está encendido? Si el segundo interruptor está encendido, es este que está aquí, que nos dice que va a tener una frecuencia de 5 Hz y una frecuencia de 5 Hz, como lo vemos aquí, necesita 2 veces la rutina de retardo. Entonces, aquí le vamos a decir que si está encendido, pues que vayas a frecuencia 5, que frecuencia 5 nos deja hacer nada más 2 veces la rutina de retardo. Y si está apagado, si ambos están apagados, entonces decimos que vaya a frecuencia 10, que frecuencia 10 solo nos deja hacer una vez la rutina de retardo. Una vez ya establecido cómo va a funcionar las frecuencias con los botones, ahora viene el prender y apagar una misma salida con una sola instrucción. ¿Y cómo podemos hacer esto? Nosotros podríamos primero preguntar si está encendido y si fuera así apagarlo, y si está apagado entonces encenderlo, pero entonces sería un poco caótico porque tendríamos que considerar el valor que tenía antes. Entonces hay una manera mucho más sencilla y es mediante la operación XOR. La operación XOR, si recuerdan, siempre y cuando los unos sean diferentes, es decir, que yo tenga, por ejemplo, un 1 y un 0, ¿sabes? Que los dos números con los cuales estoy haciendo la operación no sean iguales, yo en mi salida voy a tener un 1. Pero si ambos son iguales, entonces en mi resultado voy a tener un 0. Y al igual que en el PIC pasado, ocupaba mi acumulador para hacer las operaciones. Aquí es exactamente igual. Voy a ocupar AW para hacer mi operación. Entonces, como estamos utilizando el pin 1 de salida del puerto B para prender y apagar el LED, pues el bit menos significativo del puerto B es el que me contiene mi información si está prendido o está apagado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos un 1 en binario a mi W y lo que vamos a hacer es XOR de W con lo que tenga en el puerto B. Este coma 1 que tenemos aquí es para que el resultado se guarde en el mismo port B. Si esto fuera 0, por ejemplo, el resultado se guardaría en mi W. Pero como queremos que el cambio se vea reflejado en el puerto B, entonces le ponemos aquí en un 1. Entonces imagínate que el valor de W, ese siempre va a ser 1 y ahorita yo tengo un 0, ¿ok? Así como dice aquí, valor actual, 0. Cuando venga otra vez a hacer esta instrucción, va a hacer la operación. Va a decir, ok, 0, tengo un 1 y tengo un 0, esto me va a dar de resultado un 1 y lo vuelvo a guardar. Entonces ahora me lo va a prender. Estaba apagado y ahora me lo prendió.
cuando vuelva a pasar por la instrucción va a decir, ¿sabes qué? Ahora tengo un 1. Es un 1 y es un 1. La operación XOR de eso me da un 0. Y lo vuelvo a guardar por el mismo. Entonces antes estaba prendido y ahora lo apaga. Cuando vuelva a pasar lo mismo, pues lo va a ir prendiendo y lo va a ir apagando. Lo va a ir prendiendo y lo va a ir apagando. Y ya cuando pasa estas instrucciones de que nos van a indicar que lo va a prender y lo va a apagar, regresa hasta el inicio para volver a hacer la comparación o para volver a checar el estado de los interruptores y para volver a poner cuánto tiempo va a estar prendiéndose y apagando los interruptores. Entonces vamos a checar la simulación de Proteus. Ok, ya estamos aquí de nuevo en nuestra simulación de Proteus. Al darle simular, nosotros podemos ver que no tenemos nada presionado y nuestro LED está parpadeando muy rápido, que eso correspondería a la frecuencia de los 10 Hz que nos piden aquí. Ahora, cuando presionemos el primero, que es este que tenemos aquí, bajó la frecuencia de parpadeo y ahora prende a la mitad de la frecuencia. Ahora, si yo presiono este, dura mucho más tiempo encendido y apagado. Es decir, la frecuencia se modificó ahora a 2 Hz. Ahora, si yo presiono ambos, se queda encendido durante aproximadamente un segundo y apagado durante aproximadamente otro segundo. Entonces, de esa manera nosotros hacemos los programas de estas dos prácticas y les digo, la forma de programar, al menos el pensamiento es exactamente igual, es solo aprender la nueva sintaxis, cómo funciona y pueden ustedes dominar prácticamente cualquier PIC que se les ponga enfrente. Bueno, eso sería todo por la práctica de hoy. Nos vemos luego en la siguiente práctica, la práctica número 6.